Lo primero que quisiera es un poquito esbozar la diferencia entre, a grandes rasgos, entre arte moderno y arte contemporáneo o entre lo moderno y lo contemporáneo. Y cuando digo contemporáneo no quiero decir en sentido cronológico simplemente, ¿no? Entonces no quiero decir el arte actual, sino una idea y actitud frente al arte. Entonces, el arte moderno tiene certezas, hay verdades, hay un horizonte, también hay vanguardias. En las vanguardias europeas, latinoamericanas, están, por ejemplo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, y cada cual se propone como una verdad, como un proyecto único y definitivo de hacia dónde debería ir el arte. Entonces hay estas certezas en el arte moderno, también está muy ligado con la pintura, con la escultura y con la representación. El arte contemporáneo es todo lo contrario, tiene que ver más con la incertidumbre, con la duda, más con las preguntas que con las respuestas. ¿Ya? Entonces, pero bueno, esto va a quedar, yo creo, más claro en la medida en que yo les vaya mostrando las obras a partir de este tema que, bueno, que es bastante conocido para los bolivianos, al menos en nuestra relación, en nuestra imaginación. Entonces, he dividido mi charla en dos partes. La primera, vamos a ver algunas obras de arte modernas y cómo y qué significa Tiahuanacu en estas obras. Bueno, empiezo con esta cita. Este es un libro muy importante, El arte contemporáneo, de Rigoberto Villarroel Claure, publicado en 1952. Recoge lo que ha pasado entre 1930 y 52, que él considera que es lo más notable de esta primera mitad del siglo XX, y atribuye, digamos, este dinamismo en la cultura y en el arte a la llegada de Cecilio Guzmán de Rojas a la Academia de Bellas Artes, donde él es director, donde él eh, ejerce esa función. Y bueno, es interesante esta cita que he extraído de Rigoberto Villarreal Claure. Dice, estamos apenas en los comienzos de un arte propio, ¿no? Esto es en 1951, que es cuando escribe, digamos. Entonces, carecemos de una técnica que dé originalidad a nuestro arte. Esto aquí se refiere a que la herencia artística que tenemos en Bolivia es la herencia colonial española, el arte, el lienzo, el óleo sobre lienzo y la manera de representar europea, ¿no? Entonces dice, bueno, no tenemos, digamos, esta técnica viene de Europa. Entonces, pero dice, pero afortunadamente existe en Bolivia una orientación clara del camino que deben seguir todas las artes, pintores, escultores, grabadores o decoradores. Saben que no podemos concretarnos a copiar los modos europeos y ajenos, que la originalidad está en nuestro pasado arqueológico, en las vertientes fértiles de la técnica que dan fisionomía y razón a nuestro arte, en nuestra inquietud de liberación social más cierta que en parte alguna. Aquí destaco estos dos puntos, el ya señalado de contar con una técnica, digamos, que nos pone, digamos, en desventaja, sobre todo porque el paradigma, digamos, del arte moderno es la originalidad. Entonces, ¿cómo podemos ser originales si ya estamos trabajando sobre algo que no es nuestro para empezar, ¿no? Digamos, una técnica y una idea de arte. Pero entonces lo que plantea, aquí dice, bueno, lo arqueológico, y cuando dice lo arqueológico, efectivamente se está refiriendo a Tiahuanaco y seguramente a la obra de Cecilio Guzmán de Rojas, que la destaca en su libro. Entonces, el, uh, el 29 de octubre de 1929 se publica un artículo, para empezar ya con Guzmán de Rojas, en la Razón. Él ha llegado a La Paz a exponer después de vivir 10 años en Europa y, bueno, de haber estudiado en la Academia de San Fernando. Y es muy interesante lo que dice cuando llega a La Paz, ¿no? Primero llega a Potosí, expone en Potosí, luego viene a La Paz. Entonces, subraya esto y pide, ¿no? Y se publica esto en la prensa. Diga
usted por intermedio de la razón, que vengo no yo, no ya alegre, con toda la alegría del corazón, sino exaltado, sí, exaltado, pues la paz es la cuna de la formidable riqueza artística del Tiahuanacu, el origen de mi arte. Entonces ya desde su llegada, él está anunciando que Tiahuanacu tiene un lugar muy, muy importante en su obra y en su mirada del arte también. Esta es una obra que se llama, muy conocida, El triunfo de la naturaleza, de la colección del Museo Nacional de Arte. Esta obra la pintó en España. Em, es sintomático que Guzmán de Rojas exalte tanto Tiahuanacu, cuando en realidad no tiene tantas obras en las que se ven motivos tiahuanacotas. Pero esta es una de ellas y es muy importante por eso, ¿no? Es una alegoría del nacimiento de una nación a partir de Tiahuanacu, a partir de lo indígena también, ¿no? Estos son dos cuerpos tipo Adán y Eva, cuerpos musculosos, eh, que se están levantando o están renaciendo con la energía de Tiahuanacu. Estas ideas de, de Guzmán de Rojas están obviamente, tiene una influencia fuerte del pensamiento de Tamayo, ¿no? Que plantea que el futuro o el carácter de la nación o de Bolivia debería ser lo indígena, debería recuperar la fuerza de los indígenas y también la moral, la ética, ¿no? Entonces aquí se está representando eso, ¿no? Y aparte que también está surgiendo de la tierra y del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las obras en la que vemos, bueno, están apoyados, reclinados en esta piedra, que es la piedra de Viracocha de la Puerta del Sol, de donde se levantaría simbólicamente una nación, ¿no? Pero como vemos, para Guzmán de Rojas no solamente es, digamos, el punto de origen de una nación, sino también de su obra de arte. Esta es otra obra, también realizada en Madrid. Aquí vemos también una mujer, igual es una mujer indígena. Eh, es una ñusta delante de vasijas con iconografía tiahuanacota. Detrás está un ídolo que se ha desdoblado del paisaje o de las montañas y obviamente se refiere a Tiahuanacu nuevamente. Entonces de nuevo se reincide en esta idea de que hay una energía y en este caso sería una energía también masculina y de Tiahuanacu a partir de dónde o desde dónde debería o tendría que surgir la idea, el país o constituirse un proyecto de país, ¿no? Aquí de nuevo muestro esta primera imagen del triunfo de la naturaleza, que es obviamente una imagen edificante si la contrastamos con esta de la izquierda, que se llama Paisaje de Tiahuanacu de Ezequiel Peñaranda anterior, eh, donde se muestra más bien mujeres pobres, un Tiahuanacu más bien desolado, y, y lo que es interesante contrastar estas dos, porque lo que está tratando de hacer es justamente mostrar esta idea de fortaleza. Y esta idea de fortaleza es esencial para el proyecto de un país, es parte también está en el contexto de la respuesta que Franz Tamayo hace a Alcides Arguedas, quien plantea que, bueno, que Bolivia más bien es un pueblo enfermo, ¿no? Que está predestinado a fracasar por su difícil geografía, por su población indígena, por el mestizaje, etcétera. Entonces hay esta antítesis, este vuelco de pensamiento que están buscando los intelectuales en ese momento y que aquí se está manifestando en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas. Es también muy interesante, importante que esta idea de fortaleza eh, tiene una relación y también yo creo que es de interés para Guzmán de Rojas,
porque el 1928 son los albores de la guerra del Chaco y ya se está hablando de esto, ya se está hablando de esto en Madrid, y él incluso se enoja porque percibe que hay una propaganda negativa de parte de los paraguayos que plantea que los bolivianos son salvajes y que están a punto de tomar el Chaco, etcétera, ¿no? Entonces él expone en Madrid y también al exponer sus obras se está tratando de dar cuenta de que, bueno, de que hay arte, de que hay cultura, porque el arte, digamos, hay una equivalencia entre cultura y civilización en ese momento, ¿no? O bueno, o este tipo de manifestaciones culturales artísticas. Entonces también es otro punto muy, muy importante también que refuerza este interés por lo Tiahuanacota durante esta época. Este es un libro que se llama Más fuerte que la tierra y justamente está relacionado con es una recopilación de las leyendas en torno a Tiahuanacu, em, leyendas bastante fantásticas, pero que también bastante edificantes, ¿no? Que muestran como una civilización y tiene bastante desarrollada. No digo que no lo haya sido, pero digamos lo muestran en imágenes y el que hace las ilustraciones es justamente Cecilio Guzmán de Rojas y también esta tapa. Entonces son ilustraciones de ciudades bastante desarrolladas. Digo, bueno, son especulaciones, claro está, porque en esos momentos está apenas, hay, no se han dado todavía las excavaciones que se han dado, digamos, hoy en día y tampoco las restauraciones que han hecho que Tiahuanacu tenga más esplendor, si se quiere. Este es, bueno, una imagen también que no tiene que ver con Tiahuanacu, es de Arturo Borda, pero que me interesa porque también es, tiene una relación con la anterior, una relación con la imagen anterior en la cual se está llamando, digamos, a un patriotismo y un patriotismo en el cual Tiahuanacu tiene un lugar muy, muy importante. No olvidemos que en las teorías de Arturo Poznansky, Tiahuanacu consideraba que Tiahuanacu era una raza superior y también consideraba que era la cuna del hombre americano. Entonces, bueno, estas ideas, digamos, funcionaban muy bien en ese momento, no solamente nacionalista, sino que era necesario un patriotismo, digamos, mayor. Este ya es una tercera obra de Guzmán de Rojas, un autorretrato en el que él incluye este sello, un sello con la imagen de la Puerta del Sol. Ahí está estableciendo este vínculo afectivo, mítico también con Tiahuanacu, ¿no? Afectivo, eh, Tiahuanacu como un punto de origen, como dice, para su obra y también como un punto de llegada, ¿no? Es interesante que también Marina Núñez del Prado eh, también tenga como esta idea también o esta relación un poco mística con Tiahuanacu. Eh, Fueron con un grupo de artistas y embajadores al equinoccio de verano. Me parece que era equinoccio, perdón. Y bueno, ya ella dice, ¿no? El misterio de Tiahuanacu, los monolitos que parecen centinelas en la puerta del misterio, la cerámica tan sugestiva y hermosa, los tejidos precolombinos, todo es un cúmulo de estímulos para mi espíritu y mis maestros son los genios tutelares del milenario Tiahuanacu. Entonces ella de nuevo está, digamos, adscribiéndose a este mismo tipo de pensamiento, entonces en el que establece, digamos, una genealogía, una genealogía para el arte boliviano y para sí misma, ¿no? Al margen o paralela, si se quiere, a la europea, que en ese momento era en Europa y bueno, en París sobre todo, era desde donde era el centro del arte internacional, ¿no? Y poco a poco, bueno, empieza a ser Nueva York, pero digamos si se quiere, esta es una estrategia de legitimación también para el arte boliviano. Y bueno, y lo que sí, volviendo a lo que dice Rigoberto Villarroel Claure, o pensando en lo que había dicho Villarroel Claure al principio,
habían dos cosas que a partir de las cuales se podía conformar o se debería quizás conformar un arte boliviano. Uno era el sentido de lo tiahuanacota, que vamos a ver cómo lo imaginan los diferentes artistas a nivel estético, y la técnica, ¿no? Hemos visto que Guzmán de Rojas lo incluye como una iconografía, ¿no? En diferentes lugares de la composición y con un sentido, con un simbolismo fuerte. Marina Núñez del Prado no he encontrado yo ninguna obra que tenga una alusión, digamos, una iconografía tiahuanacu, pero ella también se siente pues como una heredera o continuadora de la labor de la civilización tiahuanacu porque trabaja con piedra, ¿no? Continuamos. Sí, bueno, nada más para un poquito hablar del contexto muy, muy rápidamente. No era solamente Guzmán de Rojas quien estaba interesado, conmovido y, digamos, y que veía que Tiahuanacu digamos, podía funcionar como un punto eh, de origen importante para el país, sino también esto también se veía mucho, era recurrente en esa época en el cine, en la arquitectura. Aquí vemos la publicación del centenario de Bolivia en su independencia, y vemos como en la portada está justamente la figura de la Puerta del Sol, hay dos monolitos, ¿no? Aquí apenas, o sea, no había muchas excavaciones todavía, no se conocía mucho, pero sí habían las investigaciones de Arturo Poznansky. Entonces yo creo que también él ha tenido un papel fundamental en que se valore, ¿no? Se valore esta cultura que antes, digamos, o para principios de siglo todavía no se le daba mucha importancia. También obviamente es clave que es parte de un proyecto político de capital, ¿no? De la capital o sea, con la guerra federal y con el traslado de la capital a La Paz, también esta asociación con Tiahuanacu también le da una legitimidad a este cambio eh, de centro administrativo, ¿no? Del país. Bueno, esta es una ilustración del interior de esta publicación que es bastante conocida. Este es el ilustrador, el italiano Emilio Amoretti. Y bueno, me parece interesante que, bueno, no solamente Tiahuanacu sea una referencia artística, sino también en un diseño, ¿no? En un diseño gráfico ya empieza a haber un diseño gráfico y un antecedente para el diseño gráfico desde lo Tiahuanacu que digamos se ha continuado, y hoy se puede ver, por ejemplo, y han recuperado en el Puma Katari, ¿no? Por decir algo, pero vemos que esto, bueno, ya habían algunos intentos interesantes desde 1925. Bueno, también aquí vemos algo también bastante peculiar, y es el arquitecto Gustavo Sanginés. eh, Hizo el diseño para el proyecto de pabellón de Bolivia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 en forma de un templo tiahuanacota. Y bueno, este no se realizó lamentablemente por el tema de la guerra, eh, pero vemos, digamos, en la fachada y al ingreso hay una puerta del sol, arriba hay como por aquí está el viracocha. Hay tiene varios dibujos sobre esto, y también aquí en el interior también hay unos cuadros, hay unos monolitos, y bueno, es también significativo que, bueno, que en la arquitectura eh, Tiahuanacu ha sido muy, muy importante, y bueno, ya desde el 29 y también en La Paz, me parece que es del 19, la casa de Poznansky, la casa de Poznansky, que ahora es museo de arqueología, la segunda casa de Poznansky, bueno, luego Villanueva con el monobloc, con el estadio, la plaza que está frente al estadio. Bueno, esto ha continuado, esta relación con Tiahuanacu y esta multiplicación de motivos en la ciudad de La Paz, ¿no? Incluso el aeropuerto del Alto tiene su fachada una especie de Puerta del Sol. Es bueno, y bueno, ahora incluso en la arquitectura
Freddy Mamani, ¿no? Se continúa, entonces ha tenido, digamos, un largo impulso, pero bueno, lo que quería decir es que, bueno, no solamente era Guzmán de Rojas, sino era mucho más amplio el interés en Tiahuanacu, también en la literatura, también en el cine. Poznansky tiene una película sobre el tema, también en Wara Wara, aunque el tema no era Tiahuanacu, que es sí se usa como mucha imaginería, utilería sobre todo, que alude a Tiahuanacu, porque también hay como, este, no sé, no necesariamente una confusión, pero es como intercambiable, ¿no? A ratos lo inca con lo tiahuanacota, sobre todo en esa época, ¿no? Aquí, bueno, ya he concluido esta parte de, digamos, en la que he hablado de Guzmán de Rojas y ahora voy a pasar un poquito más rápido algunas de las obras de los artistas que han incluido motivos relacionados con Tiahuanacu o se han interesado en explorarlo. Aquí tenemos una obra de Juan Rimsa, donde está la parte de atrás de Tiahuanacu, eh, y es una fiesta en el pueblo de Tiahuanacu. Juan Rimsa, el artista lituano que fue maestro de varios pintores importantes, entre ellos Gili Maná, cuya obra vamos a ver después. No se interesó especialmente en Tiahuanacu y en su arquitectura, pero sí retrató, digamos, esta fiesta que se da en, o no sé, alrededor. No hay suficiente información, pero bueno, quería incluirla porque es una imagen rara. Luego tenemos ya un poquito más adelante, digo más adelante en el tiempo y en generaciones, tenemos Inés Córdoba, potosina, nació en 1927, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, fue alumna de Cecilio Guzmán de Rojas, y también he estudiado cerámica y se ha especializado en cerámica en la Universidad del Trabajo en Montevideo y en la Escuela Massana en Barcelona. Lo interesante con Inés Córdoba es que ella elige la técnica utilizada en Tiahuanacu, entonces sí está como resolviendo una de las consignas, ¿no? Y eso es lo que tiene la modernidad, tiene consignas, ¿no? Se prescriben ciertas cosas. Entonces habíamos visto que Villarroel Claure, bueno, él está reuniendo, digamos, si quieren, el pensamiento de la época, que era importante que haya una técnica, ¿no? Entonces ella trabaja con cerámica, a pesar de que la cerámica en esa época no era reconocida como no tenía el estatus, digamos, de arte, era un arte menor, ¿no? Era un arte menor o es artesanía, entonces es interesante porque aquí vemos estas cerámicas en las que recupera el simbolismo de Tiahuanacu, de la Puerta del Sol, cóndores, sol, bueno, aquí es algo de su inspiración, aquí de nuevo el cóndor, esta es la obra que, digamos, que acaba siendo después, que ya no tiene, digamos, una relación directa con Tiahuanacu, pero es importante, digamos, este punto de partida, ¿no? Que está en el imaginario de los artistas. Aquí tengo una obra de Gili Maná, tiene varias en las que en las que representa a la cruz cuadrada. Aquí vemos en esta manta verde que tiene esta mujer a la izquierda. Entonces, esta cruz es la cruz cuadrada y es la cruz cuadrada de Tiahuanacu, ¿no? A partir de la cual se diseña, digamos, el espacio arquitectónico, pero también es un símbolo recurrente en la Puerta del Sol, en las vasijas, etc. Y también esta misma composición tiene esta forma, digamos, está organizada a partir de estos rectángulos, ¿no? De la forma cuadricular. En otras obras de Gili Maná, que no he dicho, pero es de Sucre y nació en 1933. Tiene también una estilización de los rostros que es en las cuales hay una referencia a Tiahuanaco. Entonces, lo que hace Gili Maná de una manera parecida a Inés Córdoba en estas cerámicas, pero lo hace más sistemáticamente y a lo largo de más tiempo es recuperar motivos de la estética tiahuanacu e incorporarlos en sus cuadros. Aquí tengo una obra de María Luisa Pacheco. María Luisa Pacheco, nacida en La Paz en 1919, estudió en la Academia de Bellas Artes,
También fue alumna de Cecilio Guzmán de Rojas en su taller y amiga también de él. También estudió en Madrid en la Academia de San Fernando y en el taller de Daniel Vázquez Díaz. Bueno, se la conoce más o ha quedado más en la memoria las imágenes de las cordilleras o las imágenes de los Andes, pero Tiahuanacu fue algo que definitivamente la impactó. Yo sospecho que esta imagen, que tal vez se podría haber mostrado antes, la ha debido impactar y mucho, ¿no? Es el monolito Bennett, trasladado a la ciudad de La Paz y ubicado con gran controversia, grande polémica, rechazo en medio del Prado, y ahí ha estado 8 años. Y esto se ha trasladado al medio en pleno Prado. Entonces era imposible no verlo. Además que María Luisa Pacheco es hija de un importante arquitecto, Julio Mariaca. Y él estaba, por ejemplo, era una de las personas que estaba, que rechazaba que se ponga o que en medio, digamos, de este entorno que se había creado, este ambiente en el Prado, que era más europeo y moderno, que se ponga, digamos, este monumento. Entonces, por eso seguramente eso juega, bueno, además, bueno, si bien debo aclarar, si bien su padre rechazó que se traslade el monolito, que se traslade y se trasladó se argumentó que era para su restauración, bueno, era para su preservación. Él también fue parte de uno de los 12 miembros fundantes de la Sociedad Arqueológica Boliviana, sociedad creada por Poznański. Entonces, si bien estaba en contra de este traslado, era, digamos, una persona muy interesada en Tiahuanaco y seguramente que ya ha ido muchas veces al sitio de Tiahuanaco y este gran monolito en medio del Prado la ha debido haber impactado. Entonces, entonces tiene mucha influencia el tema de Tiahuanaco en su obra y un poquito se aproxima desde un punto de vista, desde un poquito diferente. En primer lugar, bueno, ella también encuentra, digamos, cuando está en España, encuentra que hay una similitud entre el cubismo y Tiahuanaco, ¿no? Me imagino que esto quiere decir con la repetición, con la falta, con la esquematización, con la geometrización. Entonces, esto le permite, digamos, asumir el lenguaje cubista, por lo menos en sus obras iniciales, sin tener que sentirse como que estaba copiando a los europeos o que estaba alienada, porque ya como vemos, hay este pensamiento, digamos, este fuerte rechazo hacia lo de afuera por este nacionalismo, ¿no? Y por digamos, este prejuicio que había, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, es el ídolo, yo creo que es el monolito Bennett, seguramente, y es más bien, tiene unas curvas en la parte del vientre. Tal vez es una referencia a que el monolito Bennett, en principio, Poznański pensó que era la figura, lo llamó, sí, bueno, Bennett o se llamó monolito Bennett finalmente, pero porque lo excavó Wendell Bennett del Museo de Historia de Nueva York, pero para Poznański era Pachamama, ¿no? Y él lo llamaba el monolito Pachamama. Aquí es otro cuadro donde vemos monolitos y el paisaje de Tiahuanaco, que fueron una fuente de inspiración sin duda para María Luisa Pacheco. Aquí ya vemos como un monolito, bueno, se llaman figuras estoicas, entonces no queda súper claro, se va diluyendo la referencia, digamos, el referente a la imagen del monolito, y también empieza a interesarse más en trabajar en crear cuadros a partir de planos de color, pero aquí todavía están los colores, ¿no? De Tiahuanaco y hay esta referencia. De aquí ya son obras de después, en las que ya hay más una influencia de lo que ve en Nueva York, de cómo se están pintando, de cómo se están usando materiales extrapictóricos. A la izquierda es cartón corrugado,
a la derecha no estoy segura, pero puede ser papel y tal vez madera, que es lo que al final acaba usando más sostenidamente. Pero aquí los dos títulos, como vemos, ídolo, es lo más seguro que se refiera al monolito Bennett u otro, y monolito. Y bueno, aquí también vemos otra, el de la izquierda, esta sí, está hecha con madera, se puede ver esta superficie de madera que está ahí, pero como ven, totalmente diferentes y ya no hay como la referencia a la imagen de un monolito, ¿no? Y luego incluso tiene como esta obra que se llama Puerta del Sol, que está hecha, es un collage con papel, pero es parte de sus experimentaciones en Nueva York, que después le permiten crear obras más complejas, ¿no? Y también de mayores dimensiones. Estamos en el arte contemporáneo y como les digo, aquí voy a un poquito resaltar la obra de Roberto Valcárcel. Esta obra se llama Puerta del Sol y les decía que hay diferencias fundamentales entre el arte moderno y el contemporáneo. El moderno tiene que ver más con respuestas y horizontes claros y el contemporáneo más con preguntas e incertidumbres. Y también con la idea de cuestionar lo que es el arte y con pensar acerca de, ¿no? O con las ideas y el arte conceptual, como esta obra de Roberto Valcárcel, que es una obra efímera, es decir, que después de que se exhibió, dejó de existir. Eso también es un componente interesante del arte contemporáneo, no siempre tiene que quedarse en el tiempo como el arte moderno. Pero bueno, voy a empezar a explicarles un poquito más. Aquí entonces lo que hace es, expone 5 puertas del sol. Son cartones en los que son cartones que compra y exhibe esta obra. Son 5 paredes, no se ven las del fondo, pero son 5 similares y las expone en el Salón Cecilio Guzmán de Rojas, significativamente. Y aquí vemos un detalle de una recreación que se hizo en el 2017. Y como vemos, está compuesta simplemente, cómo crea la Puerta del Sol a partir de pintura látex eh, al medio, ¿no? Para sugerir la apertura. Y luego con un spray. Con un spray a partir del cual crea la figura de un sol a través de la Puerta del Sol, que pasa supuestamente a través de la Puerta del Sol. Entonces, lo que está haciendo con esto, bueno, en primer lugar, con esta repetición en serie, está cuestionando la idea de que la obra de arte no se puede reproducir, por ejemplo, ¿no? O que es única. Entonces está haciendo, digamos, una puerta del sol en serie, ¿no? Pero también yo creo que ahí también está haciendo un comentario sobre eh, esta reproducción que ha habido, digamos, tal vez hasta el cansancio en algunos casos de lo tiahuanacota, ¿no? En el arte boliviano, en la arquitectura, en la ciudad. Bueno, y cabe resaltar que Roberto Valcárcel es arquitecto de formación, entonces para él no ha quedado desapercibida todas estas construcciones, ¿no? Tiahuanacotas que hay en la ciudad de La Paz, porque él también es paseño, ¿no? Entonces, es interesante porque, bueno, aquí también está desmitificando, ¿no? El mito del oficio en la pintura, que es muy importante para el arte moderno, el oficio, ¿no? De pintar, los secretos del artista, ¿no? Lo que descubre, eso también muy importante. Guzmán de Rojas había descubierto una técnica coagulatoria, ¿no? Y también andaba ¿no? Siempre había como una intriga respecto a sus descubrimientos y a la técnica que usaba, o sea, no se conoce, ¿no? Entonces, y esto en general sucede con los artistas. Entonces, aquí en realidad lo que está haciendo Roberto Balcázar es lo opuesto, está aquí he transcrito lo que está haciendo, ¿no? Está explicando exactamente cómo ha hecho, ¿no? Cómo ha hecho para que no quede ninguna duda de, digamos, para que revela este secreto. Y por otro lado, también es este texto, digamos, en las dos columnas de la Puerta del Sol, también pueden considerarse como instrucciones para reproducir la obra, ¿no? Esto también se hace en la obra Fluxus, por ejemplo. Son obras que
es un movimiento también de arte contemporáneo que plantea eso, ¿no? Que plantea obras, plantea instrucciones para que otros puedan hacer obras. También es muy irónico el hecho que use, bueno, aquí, perdón, es Trupán, en este caso usó Trupán, en el otro caso en esta recreación, pero antes usó cartón, ¿no? Entonces eso también contrasta con la perdurabilidad de la piedra y de la puerta y del arte. Y también lo que yo pienso que, bueno, esta época, esta obra, bueno, aquí también hay una referencia al hecho de que la Puerta del Sol y Tiahuanacu se ha vuelto en un objeto de la industria cultural, ¿no? Absolutamente, digamos, bueno, comercial, o sea, que también se instrumentaliza para fines comerciales, no lo suficiente quizás, pero bueno. Y seguramente está haciendo un comentario también a los artistas que están en contra del arte contemporáneo o en contra de este tipo de arte, siendo su portavoz principal Carlos Salazar Mostajo. Él está aquí delante de un mural que se llama Lucha de Clases. El título refleja lo que él piensa del arte y propone para el arte, que debe ser un arte para transformar o para reflejar o para ilustrar las transformaciones hacia donde debería llevar la revolución, en este caso marxista. Pero bueno, es muy interesante porque aquí a la derecha y arriba hay un Illimani y bajo el Illimani hay la Puerta del Sol. Entonces, bueno, ciertamente que Roberto Valcárcel sabía que este grupo de artistas que estaban en contra de este arte contemporáneo tenían como horizonte también a Tiahuanacu, o incluyeron también a Tiahuanacu, es decir, como esa es otra forma peculiar de cómo se incluye a Tiahuanacu en la forma en la que los artistas se relacionan con el arte. Y aquí es en la Bienal Bolivia. Es una bienal en la que, bueno, de nuevo ahora se usa Tiahuanacu también de nuevo, ya estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces, fíjense cuánto tiempo ha pasado desde el 29, que llega Cecilio Guzmán de Rojas diciendo que su arte viene de Tiahuanacu y que, bueno, que el destino del arte es Tiahuanacu, etcétera, ¿no? Entonces ha pasado mucho tiempo, pero todavía persiste este tipo de pensamiento y de horizonte, ¿no? Imaginario para el arte boliviano. Claro, aquí hay una variante en las bienales Bolivia, que es como la ideología de los organizadores es anticapitalista, entonces el premio de las bienales es un queru Tiahuanacota. Entonces, real, que supuestamente se va dando cada año, bueno, quiero decir, entonces cada 2 años a los ganadores y va pasando, ¿no? Como una especie de pasanaco. Entonces, seguramente también que hay una crítica, y no solo una crítica, sino una provocación a estos artistas que son un poco los que que no son un poco, están totalmente en contra del arte contemporáneo. Más adelante, el año 94, nuevamente aparece el tema de Tiahuanaco en la obra de Roberto Valcárcel. Es una obra, ahora sí, absolutamente conceptual porque está hecha solamente de texto, ¿no? Entonces, ahora sí que no requiere ningún oficio, es, eh, tiene que ver más con las ideas, etcétera. Pero aquí en esta obra lo que hay es en realidad una crítica a la institución. Y la institución en este caso es la Galería Taipinquiri. El año 94 la Galería Taipinquiri empezó con una serie de proyectos en torno a la Cruz Cuadrada y lo invitaron a Roberto Valcárcel a que exponga, a que mande una obra. Entonces, en respuesta a eso, él mandó esto, que es en realidad un statement o un manifiesto, ¿no? Y aquí solamente eh, voy a resaltar esta parte, ¿no? Que dice, bueno, en su manifiesto plantea bueno, que no siente que corresponde o que no le nace naturalmente hacer algo Tiahuanacota, o, ¿no? Porque es la cruz cuadrada de Tiahuanacu, ¿no? Que se está recuperando el 94, son 2 años después eh, de la, de la, ¿cómo se llama? Del, de los,
del 92 de los festejos, ¿no? Del descubrimiento de América, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él siempre, bueno, que va contra la corriente, aquí está en este último párrafo dice, no deseamos disfrazarnos de autóctonos y asumir posturas místicas o ideológicas que lo único que harían es empañar uno de los principales valores en el arte de todas las etnias y culturas, la honestidad. Entonces aquí, bueno, ya está haciendo una crítica a los artistas y a las instituciones que, bueno, en algunos casos se aprovechan, capitalizan Tiahuanacu y su simbología, ¿no? Para, no sé, para legitimarse, para legitimar su obra. Esta es la tapa de la memoria del evento de la Cruz Cuadrada, nada más para mostrar, digamos, el tipo de arte que Taipinquiri esperaba, porque cuando Balcarce les manda este texto enmarcado, lo que hace Taipinquiri es responder y decir, bueno, disculpe, pero bueno, no era exactamente ese el tipo de arte que estábamos buscando, no está en la línea de nuestra convocatoria, etcétera, ¿no? Ahora voy a mostrar rápidamente nada más esta imagen que he usado para esta charla, y es de la serie de Tiahuanacos Interplanetarios. Y aquí lo que está haciendo Valcárcel está dando una respuesta a la teoría que dice que los extraterrestres han construido Tiahuanaco. Entonces dice, bueno, tal vez podrían haber sido, no podría ser al revés, no sería que tal vez los tiahuanacotas en realidad están construyendo, ¿no? En el espacio. Con esto obviamente está señalando el absurdo de estas especulaciones en torno a Tiahuanaco, ¿no? Al punto que ha llegado toda la utilización, instrumentalización de todo tipo de Tiahuanaco, ¿no? Y con mucha especulación y con teorías ridículas como esa, ¿no? Entonces, bueno, tiene varios cuadros irónicos, ¿no? Donde vemos aquí, ¿no? Como una nave espacial, despega, aterriza, etcétera. Ya voy a acabar, solamente me faltan dos artistas que también están trabajando o se han inspirado en Tiahuanaco, en sus obras que están en esta segunda parte, que es la relación, digamos, de los artistas o del arte contemporáneo con Tiahuanaco. Andrés Pereira. Andrés Pereira nació en La Paz en 1986, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde era director Cecilio Guzmán de Rojas. Claro que ya no fue su maestro porque ya había muerto hace muchísimos años, y también ha estudiado con Roberto Valcárcel y con Diana Eisenberg en Buenos Aires, y en la Universidad 3 de Febrero, él vive en Berlín. Esta obra se llama Posible Poncho para un Yatiri del Estado. Entonces, estas obras, lo que yo propongo que la hace es con arqueologías en el presente, trata de imaginarse, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces es lo que hacen los artistas contemporáneos, se imaginan cómo sería, no están representando, no está representando el poncho que usó el Yatiri del Estado, ¿no? Y ahora estamos hablando del Yatiri del Estado, estamos hablando específicamente, las referencias son a las tomas de mando del presidente Morales en Tiahuanaco, ¿no? Donde hay todo un show, digamos, y también hay ceremonias y una indumentaria. Entonces aquí es, bueno, con un comentario irónico a esta necesidad que tenemos hoy de que exista un diseño para un poncho, para un yatiri, que exista, que tenga que haber un diseñador, que eso sea un oficio, a toda la parafernalia y aparato mítico de Tiahuanaco hoy, o bueno, ahí está hablando hace unos años, también a su uso político, por supuesto, ¿no? Eh, y finalmente a la espectacularidad. El presidente Morales no ha sido el primero en usar o en tener una relación con Tiahuanaco, pero no, porque también está el movimiento catarista, también con DEPA, que ha servido, o tal vez, no sé, o también ha pensado, digamos, ha pensado a partir de Tiahuanaco, pero él ha sido, ¿no? En estos tiempos ha sido cuando realmente se ha llevado a una espectacularidad increíble, ¿no? Y que ha sido todavía más, que se ha multiplicado con las redes sociales, ¿no? Esta es una segunda obra de Andrés Pereira. Esta la hizo durante una residencia en Gasworks, en Londres. Y aquí está haciendo también una arqueología en el presente.
hizo una búsqueda de lo que podía encontrar en ventas de garajes en Londres, con motivos o cómo se imaginaba, o sea, podían imaginar la gente en Londres esto, ¿no? Lo Tiahuanacota, lo prehispánico, lo sudamericano, ¿no? Y esto es lo que encuentra y hace como este montaje que a su vez está inspirado en la forma en cómo se muestra en los museos y sobre todo en los primeros museos o los primeros montajes museológicos a Tiahuanacu, a los objetos tiahuanacotas, ¿no? Bueno, y lo que resulta, digamos, en este ejercicio, en este, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Que es mucho lo que hacen los artistas contemporáneos, se evidencian otros sentidos, ¿no? Para empezar, la pérdida de sentido, digamos, en la musealización de esos objetos, sentidos, a veces cosificación, sentidos de cosificación del otro, sentidos inventados, y como hemos visto, incluso una pseudociencia en torno a Tiahuanaco. Esta ya es la última obra que les voy a mostrar, es de Alejandra Delgado. Ella también estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Fotografía Centro de Imagen en Madrid. Es de La Paz y vive en Lima. Esta es una instalación en Arte Espacio CAF en La Paz. Y aquí lo que hace es trae las piedras, ¿no? Trae las piedras de Tiahuanacu, consiste de piedras. Tiene estas imágenes que son como que simulan radiografías superpuestas de la Puerta del Sol, del monolito Bennett y de cabezas claves en las paredes, y también tiene algunas imágenes sobre las piedras, que son impresiones de pinturas y de libros, ¿no? Entonces, es interesante porque en realidad lo que trae es, ella es una artista que trabaja mucho sobre la memoria y la historia y revisa la historia boliviana, entonces, y se pregunta al respecto. Y bueno, aquí con estas piedras en la galería, a mí lo que lo que me hace pensar son en las ruinas de Tiahuanacu, en lo que había realmente cuando se empezó todo esto, cuando antes de la restauración de Tiahuanacu, antes de los descubrimientos, ¿no? Realmente era un montón de piedras, ¿no? Un montón de piedras en la memoria. Entonces, como que trae esta de Tiahuanacu como piedras y como presencia, y también, bueno, piedras a partir de con las cuales se han construido las casas, la iglesia de Tiahuanacu, como se sabe, ¿no? Aquí estas son las imágenes y también estas imágenes me gustan mucho porque eh, también me gusta imaginar que en teoría o si nos haríamos una radiografía tal vez de nuestros mitos o de nuestro alma, debería salir, ¿no? Debería salir una imagen de un monolito, debería salir una puerta del sol, sobre todo aquí a los paseños, ¿no? Que han estado y hemos estado tan obsesionados con el tema de Tiahuanacu, ¿no? Y aquí hay un libro del Manual de Historia de Bolivia, ¿no? Que hace una referencia a cómo, digamos, a la parte que han tenido estas piedras y todos estos símbolos en la construcción de una historia nacional y de una memoria. Ya para terminar, esta última obra es un video también de Alejandra. Voy a hacer un breve comentario. Es, está hecho con pantalla dividida. A la izquierda está siempre una imagen de Tiahuanacu, ¿no? Como un monolito, y a la derecha está ella, ¿no? Y en diferentes locaciones. Aquí al fondo podemos ver a la Puerta del Sol. Entonces, en los textos y en este video hace muchas preguntas, ¿no? Pero tal vez la que quisiera destacar es la pregunta de por qué siempre que se piensa, enuncia en Tiahuanacu, se lo hace en masculino, ¿no? Es el monolito, o sea, incluso hemos visto Cecilio Guzmán de Rojas ¿no? Eran como estas figuras masculinas que, bueno, sobre todo en el beso del ídolo, que hacen la par de la mujer o del cuerpo femenino, entonces es siempre como la energía masculina, los monolitos masculinos, cuando no se sabe, ¿no? Y de hecho Poznansky estaba seguro que el monolito Bennett era Pachamama, o sea, era femenino, ¿no? Era la imagen de la Pachamama.
Entonces ella se pregunta por esto, se pregunta por esta manera de ver a Tiahuanacu y al hacerse esa pregunta se está preguntando también por una nación o un país en base a lo masculino o en el que predomina la simbología y la representación de lo masculino. Algunas respuestas de por qué pasa esto hemos visto al principio, ¿no? Que tal vez tienen que ver también con esta historia o esta representación del país como el país enfermo, país débil, la guerra, las otras guerras, etcétera. Bueno, con eso quería acabar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme.